Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir todos los secretos, chismes y curiosidades del mundo de las novelas que nos roban el corazón. Hoy tenemos un vídeo explosivo, de esos que os van a dejar boquiabiertos. Prepárense porque vamos a hablar de escapadas secretas, de romances ocultos y por supuesto, del secreto más impactante que rodea a algunas de nuestras parejas favoritas de la pantalla turca. Sí, hablo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero no solo de ellos. Hoy desentrañaremos esas historias que se tejen entre bambalinas, esos rumores que corren como la pólvora y que a veces terminan siendo mucho más que simples especulaciones. Pero antes de empezar con todo el salseo, quiero recordaros lo importante que es vuestro apoyo para que este canal siga creciendo. Así que si os gustan este tipo de vídeos, si queréis enteraros de todo lo que pasa detrás de las cámaras, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos ninguna notificación y por supuesto, dejadme un like si os gusta el vídeo. Vuestros comentarios son mi gasolina para seguir creando contenido. Ahora sí, preparad las palomitas porque esto se pone bueno. Vamos a empezar como no podía ser de otra manera, hablando de la pareja del momento, la pareja que hizo suspirar a medio mundo y que incluso después de su ruptura, sigue generando miles de comentarios, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su historia es un ejemplo perfecto de cómo la ficción puede traspasar la pantalla y convertirse en realidad, o al menos eso creímos. La serie que los unió, Sen Kalkam, fue un fenómeno global. Una comedia romántica fresca, divertida y con una química innegable entre sus protagonistas. La historia, para aquellos que no la conozcan, gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y arrogante arquitecto. Debido a un malentendido, se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses, un acuerdo que, como ya os imaginaréis, termina en un amor verdadero. La química entre Hande y Kerem era tan palpable que era imposible no sospechar que algo más estaba pasando entre ellos. Y así fue. Durante el rodaje, comenzaron una relación que confirmaron poco después del estreno de la serie. Se les veía juntos en eventos, compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, parecían la pareja perfecta. Los anker dominaban las redes sociales. Los fans creaban edits, vídeos musicales y hasta teorías conspirativas sobre su relación. Cada publicación, cada aparición pública era analizada al milímetro, buscando pistas que confirmaran su amor. Pero aquí viene la parte de las escapadas secretas, y el secreto más impactante. Durante el rodaje de Sen Kalkam, la pareja, según cuentan fuentes cercanas a la producción, aprovechaba cada momento libre para escaparse juntos a lugares escondidos. Pequeñas calas a las afueras de Estambul, restaurantes apartados donde podían cenar sin ser acosados por los paparazzi, incluso pequeños viajes relámpago a ciudades cercanas. Querían disfrutar de su amor lejos de las cámaras y de la presión mediática. Se rumoreaba que Kerem, con su espíritu aventurero, organizaba excursiones sorpresa, llevando a Hande a conocer rincones poco turísticos de Turquía. Hande, por su parte, aportaba la dulzura y la planificación, asegurándose de que cada escapada fuera un momento inolvidable. Incluso se llegó a decir que alquilaron una pequeña cabaña en la costa para tener un refugio donde desconectar del bullicio de Estambul. Pero el secreto más impactante no tiene que ver con sus escapadas, sino con la verdadera naturaleza de su relación. Aunque se vendió como un amor de cuento de hadas, muchos aseguran que su romance fue, en gran medida, una estrategia de marketing para impulsar la serie. ¡Boom! Lo sé, es fuerte, pero los rumores son persistentes. Se dice que la productora vio el potencial de la pareja y fomentó su relación para generar aún más expectación en torno a la serie. ¿Es cierto? Nunca lo sabremos con certeza, pero la forma en que terminó su relación, de manera abrupta y sin demasiadas explicaciones, alimenta aún más esta teoría. Los fans se quedaron desolados, intentando encontrar respuestas a una ruptura que parecía no tener sentido. ¿Fue una decisión de ambos? ¿Fue una imposición de la productora? Las especulaciones no tardaron en inundar las redes sociales. Algunos incluso llegaron a culpar a la intensa presión mediática, argumentando que la pareja no pudo soportar el escrutinio constante al que estaban sometidos. Sea como fuere, lo cierto es que Hande y Kerem lograron crear una magia en pantalla que traspasó fronteras y que, a día de hoy, sigue emocionando a miles de fans en todo el mundo. La química que compartían era innegable, y su talento como actores les permitió dar vida a personajes que se quedaron grabados en la memoria del público.
Independientemente de si su relación fue real o una estrategia de marketing, el impacto que tuvieron en la cultura popular es innegable. Ahora, dejando atrás el romance de Hande y Kerem, vamos a adentrarnos en otra serie que también dio mucho de qué hablar por las relaciones que surgieron entre sus protagonistas, Erken Cikus. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Candy Beat, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. Entre ellos surge una atracción irresistible que les llevará a vivir una historia de amor llena de obstáculos y malentendidos. Al igual que con Hande y Kerem, la química entre Demet y Can era innegable. Se rumoreaba que pasaban horas fuera del set, que se les veía cenando juntos en restaurantes románticos y que incluso habían hecho algún viaje juntos. Sin embargo, a diferencia de Hande y Kerem, Demet y Can nunca confirmaron su relación. Siempre lo negaron, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. La negación, sin embargo, no hizo más que avivar los rumores. Los fans recopilaban cada imagen, cada comentario, cada gesto que pudiera confirmar su amor. Sus interacciones en redes sociales eran analizadas con lupa, buscando pistas que revelaran la verdad. Pero, ¿por qué tanta discreción? Aquí es donde entran en juego las escapadas secretas y los posibles motivos para mantener su relación en secreto. Una de las teorías más extendidas es que Can Yaman, en ese momento, tenía una imagen de galán rebelde y conquistador que no quería perder. Confirmar una relación con Demet podría haber dañado su reputación y, por ende, su carrera. Can era el chico malo de las series turcas, el actor con un estilo de vida aventurero y una legión de fans femeninas que suspiraban por él. Una relación formal con Demet, una actriz ya establecida y con una imagen más seria, podría haber roto esa imagen cuidadosamente construida. Otra teoría apunta a que Demet Özdemir, que ya era una actriz consolidada, no quería que su vida personal eclipsara su trabajo. No quería ser conocida como la novia de Can Yaman, sino por sus propios méritos. Demet había trabajado duro para construir su carrera y no quería que un romance, por muy apasionado que fuera, la definiera. Además, la presión mediática que conlleva una relación de este tipo podría haber afectado su concentración y su capacidad para interpretar su papel. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Demet y Can jugaron al despiste durante todo el tiempo que duró la serie. Se dejaban ver juntos, pero nunca confirmaban nada. Se especulaba sobre su relación, pero ellos seguían negándolo. Un juego peligroso que al final terminó por explotar. Los rumores de tensión en el set empezaron a circular, alimentados por la falta de confirmación y la creciente presión mediática. Se decía que las largas jornadas de rodaje y la necesidad de mantener su relación en secreto estaban afectando su relación profesional. Tras el final de Erken Cikus, la relación entre Demet y Can se enfrió. Se distanciaron y dejaron de tener contacto. Nunca se supo con certeza qué pasó, pero muchos aseguran que la presión mediática y la necesidad de mantener su relación en secreto terminaron por desgastar el vínculo que los unía. Una lástima porque la verdad es que hacían una pareja preciosa en pantalla. El silencio que siguió a su distanciamiento no hizo más que alimentar las especulaciones. Los fans se preguntaban si algún día revelarían la verdad sobre su relación. Y hablando de parejas que nos hicieron suspirar, no podemos olvidarnos de Burak Özçivit y Fariye Evcen, los protagonistas de Alku. Esta serie, basada en una clásica novela turca, cuenta la historia de Feride, una joven huérfana que es enviada a vivir con sus tíos. Allí conoce a Kamran, su primo, de quien se enamora perdidamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por una serie de obstáculos y malentendidos. A diferencia de las parejas anteriores, Burak y Fariye no esperaron al final de la serie para confirmar su relación. Desde el principio se les vio muy unidos, compartiendo momentos juntos fuera del set y dedicándose mensajes cariñosos en redes sociales. Su amor era evidente y no tenían ningún problema en mostrarlo al mundo. La naturalidad con la que mostraban su amor era refrescante en comparación con el secretismo de otras parejas. Burak, con su encanto y caballerosidad, no dudaba en expresar su admiración por Fariye, tanto dentro como fuera del set. Fariye, por su parte, irradiaba felicidad y se mostraba orgullosa de su relación. Pero aquí es donde entra en juego el secreto más impactante. Se rumorea que Burak Özçivit, antes de comenzar su relación con Fariye Evcen, estaba comprometido con otra mujer, la también actriz Ceylan Kapa.
Se dice que Burak rompió su compromiso con Ceylan para estar con Fariye, lo que generó una gran polémica en la prensa rosa turca. La ruptura de Burak con Ceylan fue un escándalo en Turquía. Las revistas del corazón se llenaron de rumores y especulaciones sobre los motivos de la ruptura y el papel de Fariye en la situación. La opinión pública se dividió, con algunos acusando a Burak de infidelidad y otros defendiendo su derecho a elegir con quién quería estar. Aunque Burak y Fariye nunca han hablado directamente sobre este tema, la sombra del pasado siempre ha planeado sobre su relación. Muchos les acusaron de haber comenzado su romance a espaldas de Ceylan, lo que empañó un poco la imagen de pareja perfecta que proyectaban. La falta de una explicación clara por parte de Burak y Fariye no hizo más que alimentar los rumores y las críticas. A pesar de todo, Burak y Fariye lograron superar los obstáculos y consolidar su relación. Se casaron en una boda de ensueño y ahora tienen un hijo en común. Su historia demuestra que a veces el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso los secretos del pasado. La boda de Burak y Fariye fue un evento mediático de gran magnitud. La prensa turca cubrió cada detalle, desde el vestido de la novia hasta la lista de invitados. La pareja se mostró feliz y enamorada, demostrando que su relación era más fuerte que cualquier rumor o crítica. Pero no todos son romances y polémicas. A veces las escapadas secretas también pueden tener que ver con proyectos profesionales. Y aquí es donde entra en juego la serie MYZYL, una superproducción histórica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano. Esta serie, protagonizada por Ali Tergenk y Mary Muzerli, fue un éxito arrollador en Turquía y en muchos otros países. Sin embargo, su producción estuvo rodeada de secretos y controversias. El ambicioso proyecto requirió una inversión enorme y una producción meticulosa. Los sets eran impresionantes, los trajes lujosos y la historia fascinante. Una de las escapadas secretas más comentadas fue la de Mary Muzerli, la actriz que interpretaba a Hürrem Sultan, la esposa de Suleimán. A mitad del rodaje, Merim desapareció repentinamente sin dar explicaciones. Se rumoreaba que sufría de agotamiento mental y que necesitaba tomarse un descanso. La desaparición de Merim causó un gran revuelo en la industria televisiva turca. Los fans se preguntaban qué había pasado y si la actriz volvería a interpretar su papel. Sin embargo, la verdad era mucho más compleja. Mary Muzerli, según contó ella misma tiempo después, sufría de una fuerte depresión y se sentía presionada por el ritmo de trabajo y la fama repentina. Decidió huir a Alemania, su país natal, para buscar ayuda y recuperarse. La confesión de Merim sorprendió a muchos. La actriz reveló que había estado luchando contra la depresión y el agotamiento durante mucho tiempo y que la presión del trabajo y la fama habían exacerbado su condición. Su escapada secreta puso en jaque la producción de la serie, que tuvo que buscar una sustituta para interpretar a Hürrem Sultan. Vahide Persin fue la elegida, pero su llegada no fue bien recibida por los fans, que echaban de menos a Mary Muzerli. El cambio de actriz generó una gran controversia. Muchos fans se negaron a aceptar a Vahide Persin como Hürrem Sultan y la serie perdió parte de su popularidad. Este episodio demuestra que, detrás del glamour y el éxito de las series turcas, también hay personas que sufren y que necesitan tomar decisiones difíciles para proteger su salud mental. La historia de Mary Muzerli es un recordatorio de que la fama y el éxito no lo son todo, y que la salud mental es lo más importante. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este recorrido por las escapadas secretas y los secretos más impactantes de algunas de nuestras series turcas favoritas. Como habéis visto, detrás de las cámaras se esconden historias apasionantes, romances, polémicas y también momentos difíciles. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os han parecido estas historias? ¿Conocíais estos secretos? ¿Qué otra serie turca creéis que podría tener secretos ocultos? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguna de mis próximas publicaciones. Gracias por verme y hasta la próxima.